continuar con el módulo de primeros auxilios. El tema que nos corresponde hoy es lesiones óseas, articulares y musculares. Bueno, ¿qué elementos o qué órganos podrían verse afectados? Desde ya fracturas. Cuando uno piensa en fractura, piensa en huesos. El hueso puede fracturarse parcial o totalmente, y cuando hablamos de abiertas es porque alguna extremidad del hueso fracturado puede haber salido por afuera de la piel y verse a simple vista. Esguinces, que es justamente la distensión de los ligamentos de algún tipo de articulación, entendiendo articulación como la unión de dos o más huesos a través de partes blandas. Distensiones, que también podría ser como una suerte de esguince o haber distensión de ligamentos más profundos o ligamentos musculares. Luxaciones, que es cuando esa articulación pierde, digamos, su congruencia, sale. Entonces cuando hay una luxación parcial es cuando salió y volvió a entrar, o cuando hay una luxación total. A veces se conocen luxaciones de hombros, cuando sale un hombro de la articulación propia. Y contusiones se refiere a traumatismos que podrían devenir en contracturas o desgarros traumáticos. Bien, ¿cómo evaluamos las lesiones óseas? Evidentemente vemos si hay algún tipo de deformidad en la alineación normal de la extremidad. Constatamos si hay una herida abierta producto de esa fractura. La sensibilidad al tacto con mucho cuidado, porque puede estar muy dolorida la zona. Vemos si está edematizada o si está hinchada la lesión producto de puede ser de una hemorragia o de mismo líquido que se junte en la misma lugar. Y en el caso de duda, tratarla como una fractura. Siempre la escena debe estar segura para la persona, para la víctima, para nosotros y para los espectadores. Preguntar cómo ocurrió, cuál fue la cinemática del trauma, evaluar la lesión, palparla en el caso que nos permita. ¿Cómo trataríamos una lesión ósea? Bueno, como vimos en otras oportunidades, controlar la hemorragia y tratar el shock. Si es una hemorragia directa, con presión directa con una gasa y otra gasa arriba, y si es el caso del shock, bueno, ahí ya necesitaremos fluidos corporales endovenosos. Con la tijera que tendríamos que tener en la caja de primeros auxilios, exponer, cortar la ropa y ver bien cómo es la magnitud de la lesión. Verificar si puede haber otros daños sanguíneos, como vimos en el capítulo de heridas abiertas o nervios. Tratar de que haya una movilidad pasiva, pedirle a la persona si puede mover esa articulación, medir la sensibilidad y sobre todo la circulación, constatando que en el extremo distal de la posible fractura la coloración de la piel podría disminuir, podría empezar a ponerse azulado. ¿Cómo vamos a tratar? Bueno, inmovilizando la zona de la fractura, estabilizándola. Hay un acrónimo que se llama RICE, que corresponde la R a reposo. Siempre habría que inmovilizar la articulación superior y la inferior de donde uno piensa que está la fractura. La H en lo posible hielo. Hielo es un analgésico, es un vasoconstrictor, o sea que calma el dolor, desinflama. Compresión de la zona y elevación del miembro para que vaya en contra de la ley de la gravedad. O sea, para que la sangre no le cueste ir y no se siga produciendo la edematización del mismo. Circunstancias, por ejemplo, al tropezar el trabajador con un escalón y caer al suelo, o al recibir un golpe con la puerta de acceso al cerrarse. Tras el accidente acaecido procederemos a actuar según el protocolo PAS. Primeramente protegemos la zona, a nosotros mismos y a la víctima. Valoramos el estado de la víctima y nos ponemos en contacto con emergencias. De sospechar la existencia de una fractura ósea en cualquiera de las extremidades procederemos de la siguiente manera. En primer lugar deberemos disponer sentada o tumbada a la víctima ante la posibilidad de posibles caídas por mareos o desvanecimientos. Seguidamente retiraremos todo objeto de la extremidad que pudiera comprometer o dificultar la circulación sanguínea como consecuencia de la creciente inflamación de la zona. A continuación se procederá a una exploración de la extremidad afectada por palpación para localizar la posible fractura. En ningún caso habremos de corregir la deformidad producida por la fractura. En
En este momento, y bajo el mando del personal de emergencias, se procederá a tratar la extremidad afectada, inmovilizando la articulación anterior y posterior de la zona fracturada. Puede hacerse con materiales diseñados para ello como células moldeables y vendas de crepe o con otros de fortuna como llaves de apriete y cinta americana. Ya por último, el auxiliador colocará un cabestrillo para apoyar y mantener elevada e inmóvil la extremidad superior lesionada, o posicionar de forma cómoda a la víctima, en caso de fractura en la extremidad inferior. Si se dispone de manta térmica, se cubrirá al herido en caso de que haga frío o este pierda calor. Finalmente se procederá bajo la coordinación del servicio de emergencias el traslado, que se efectuará bien por medios propios o bien por personal sanitario dependiendo de la gravedad de la lesión. Bien, entonces, fracturas abiertas, limpiar la herida con elementos antisépticos, agua oxigenada y alcohol yodado, siempre con primero la protección, elementos de protección personal, ponernos guantes, evitar todo tipo de movimiento, cubrir la herida con un apósito estéril, seco o húmedo con solución fisiológica, estabilizar y envolver la extremidad. Bien. Lesiones articulares. Fíjense esta imagen donde hay una luxación con fractura. Acá ven que este es el radio, este es el peroné, el extremo del radio se fracturó, pero se luxó, se salió del lugar esta articulación. Entonces, ¿qué vamos a ver? Deformidad. Evidentemente hay una deformidad manifiesta, dolor intenso, porque la articulación es la que me permite el movimiento y acá no lo podría estar llevando a cabo, e incapacidad para mover esa articulación. ¿Qué hacemos cuando hay una luxación? Evaluamos y la tratamos de la misma forma que las fracturas. Tenemos que inmovilizar la articulación porque todo movimiento genera dolor. Esguinces. Digamos, ¿qué era el esguince? Era la distensión de algún ligamento que estabiliza una articulación. ¿Qué buscamos? Dolor, sensibilidad al tacto, si es que nos permite, hinchazón, edema en la zona por ruptura de alguna parte blanda como un ligamento, o rigidez, disminución de la funcionalidad o impotencia funcional, no lo puede mover directamente, y un golpe o una contusión. La articulación se puede mover anormalmente. Eso ya me está hablando de una lesión articular. ¿Qué hacer con los esguinces? Evaluar y tratar igual que las fracturas. Inmovilizar la región. Aplicar procedimientos de RICE, reposo y hielo, compresión, inmovilización y elevación del miembro. Entablillar o sujetar con una cinta adhesiva o con el elemento que tengamos a mano. Por último, lesiones musculares, distensión y ligaciones de tendones. ¿Qué buscar? Restricción en el movimiento, dolor al tacto, hinchazón, haber tenido el traumatismo, o sensación de algún ruido raro como tendinitis. A veces uno se toca el músculo y siente un ruido, no es normal. ¿Qué hacemos ante las distensiones y lesiones? Como siempre, aplicamos procedimientos de RICE, reposo, la H habla de hielo, inmovilización, compresión y elevación del miembro. Estirar, si lo permite el paciente, suavemente el músculo afectado, y administrar antiinflamatorios en el caso que lo indique el profesional o que se tenga o que se conozca. El hielo, recuerden que es un muy buen antiinflamatorio. Estabilizar o entablillar si el dolor es muy fuerte. ¿Qué hacemos con los calambres? Bueno, pensemos que el calambre es a raíz de un movimiento, un dolor súbito e intenso producto de un desgarro o un microdesgarro, o podría ser una distensión de alguna articulación. Va a haber una contractura refleja, un espasmo, justamente de manera defensiva del organismo, que me va a imposibilitar la lesión. Esto pasa a veces sobre todo con los problemas lumbares, que a veces quedamos duros después de haber hecho un ejercicio cuando nos enfriamos, porque por el espasmo, la contracción refleja que se produce después de un mal movimiento. Y la zona puede estar endurecida, puede estar blanca, a veces dice tenés nudos o tenés nudos en alguna zona. ¿Qué hacer con los calambres musculares?
en lo posible, esa contractura debería estirarse, tratar de que la víctima estire, elongue los músculos, aplique una presión constante sobre el músculo, como si fuera un masaje, aplique hielo como un buen analgésico y antiinflamatorio, y si fue causado por un esfuerzo intenso o producto después de un partido o en un ambiente caluroso, administre agua salada a una bebida comercial, porque podría ser el primer paso de una deshidratación severa.